Yo me imagino que aquí muchas personas escucharon sobre el tiroteo que hubo en Texas, ¿verdad? Es un tiroteo que creo que ocurrió menos de 2 semanas después de uno que también fue particularmente feo, que obviamente ocurrió, no podía ser en otro lugar que en Estados Unidos. ¿Sí o no? El de Búfalo. El primero fue en Búfalo y el segundo, el más reciente, por ahora, en Texas. Obviamente eso despierta un debate muy grande acerca de la tenencia de armas. Y obviamente hay personas que lo toman ahora como el debate de moda, tener armas o no tener armas. Defensa personal o esperar a la policía. Quiero despejar esa duda de una vez porque muchas personas me van a preguntar qué pienso yo al respecto. Yo estoy completamente a favor de la tenencia de armas. Yo estoy completamente a favor de la defensa personal. Yo creo en el derecho irrestricto de defender mi propiedad, mi hogar, a mis seres queridos. ¿Ok? Yo estoy completamente a favor, por ejemplo, de defender a mi hermoso pececito. Si se viene a meter un intruso a mi casa, no voy a tener mayor placer en la vida que volarle la tapa de los sexos a la primera basura humana que entre a este departamento, a mi hogar, sin mi permiso. Y más allá de las leyes sobrecomplicadas de ciertos países en los cuales te dicen que si alguien se mete a tu casa tienes que esperar a que lo veas de frente, tienes primero que dar una advertencia, tienes que tomarle el DNI, tienes que invitarle primero un café, tienes que pedirle permiso, leerle el horóscopo antes de pegarle un tiro, ¿no? Primero, el criminal tiene que tenerte así, a punto de dispararte y mágicamente, como si fueras Wyatt Earp, tienes tú en ese momento que pegarle un tiro y después probarlo. Porque pobrecito, ¿cómo se te ocurrió asesinar a una persona que tiene un prontuario de haberle pegado tiros en la cabeza a 10 seres humanos anteriormente, entre ellos dos menores, para robarles los zapatos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, más allá de la gilipollez garantista, berreta, y más allá de toda esa gentuza que está en contra de la defensa a la vida y de la defensa al inocente, yo participo que estoy absoluta y completamente a favor de la tenencia de armas. Pero por supuesto eso abre un nuevo debate, como que por ejemplo en Estados Unidos participan que para bajar un poco este relajo, estos muertos, ¿ok? Porque hay alguien ahí que me está diciendo, gracias Gustavo Jesús, 19 fueron las víctimas de los sucesos. Entonces, para que no haya tantos muertos, en Estados Unidos se está proponiendo, hay dos grupos, hay dos grupos. Uno que quieren que quitar la venta de armas automáticas, por ejemplo, ¿para qué necesitas una M15 en tu casa? ¿Para qué necesitas un rifle de asalto, un rifle de guerra que utilizan los marines en tu casa? Digo, hijo mío, si se te va a meter un malandro, con una 38 lo puedes dejar frío más que bien. No necesitas hacerte el Rambo. Y ese es el argumento que ellos esgrimen. ¿Ok? Y hay otros que dicen, no, 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 segunda enmienda, forever. Yo como ciudadano, si yo quiero tener una M15 en mi casa, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme que no la puedo tener? Y yo aprecio también ese punto de vista. Yo aprecio también ese punto de vista porque, señores, uno es el dueño del gobierno. El gobierno no es el dueño de uno. Los estados más berretas, más tercermundistas del mundo son esos que tienen ínfulas, complejos paternalistas. Y eso a mí me parece hediondo, directamente. Un presidente no se tiene por qué creer tu papi.
¿Ok? Si un presidente tiene ínfulas de papi, que agarre la línea caliente y se mande a traer un putito a su casa. ¿Ok? Y se haga el papi con ese. O se haga el papi, no sé, con uno de sus guardaespaldas, que para eso le paga. A mí no me rompas las pelotas, tú no eres mi papi. Yo tengo mi papi y vale 1.000 millones de veces más de lo que vales tú, viejo. ¿Ok? Yo no te voté para que seas mi papi. Yo te voté para que sirvas para una mierda. Bueno, hablando de esto, yo puedo empatizar con el punto de vista que dice, coño, ¿para qué necesitas tener una M15 en tu casa? Sin embargo, están tan radicalizadas, perdón, las posiciones en los Estados Unidos, que obviamente nadie opta por el sentido común, el punto intelectual, que es la tercera vía, que por lo general está en el medio, sentido común. Entonces, unos o son muy, muy fríos o son muy, muy calientes. Y los dos lados están llenos de cabezas de alcornoque y los dos lados están llenos de gente jodida, gente de mierda, gente con mierda por sesos. ¿Ah? Gente imposible, gente incogible, gente irracional. Y por supuesto, como los extremos se tocan y los únicos que no saben esta gran lección del universo son los idiotas que están en ambos extremos, ¿no? Los que estamos en el medio, que yo creo que somos una mayoría silenciosa, nos tenemos que aguantar este puterío orquestado por los dos extremos. Sin embargo, eh, el extremo demócrata del Partido Demócrata en los Estados Unidos cada vez está optando más no por no venderle a la ciudadanía, por proponer no vender armas de guerra a la gente, sino por no vender armas. Quieren un ban absoluto de las armas. Y eso a mí me parece que no está bien. No está bien primero y principal porque no golpea, no atañe al verdadero quid de la cuestión, al verdadero centro, el epicentro del problema. Porque si no hubiese armas en los Estados Unidos, si por ejemplo alguien pudiera menear una varita mágica y hacer desaparecer de todos los hogares, en los Estados Unidos, las armas de fuego, seguiría habiendo atentados, solo que obviamente sí, ok, a ver, no serían 19 víctimas, serían, qué sé yo, 4 víctimas, 5 víctimas, lo que un enajenado pueda matar con un cuchillo, o con un lanzallamas casero, o con una bomba casera como hacía el Una Bomber. Porque a la gente parece que se le olvida que en los Estados Unidos ha habido locos que no necesitaron armas de fuego para hacer grandes matazones. No escucharon nunca del Una Bomber, al parecer. Obviamente hay que también decir la verdad. Uno no tiene que ser maniqueo. No todo el mundo tiene un cociente intelectual de 180 como el Una Bomber, ¿ah? Para hacer sus bombas en casa y encima mandarlas en un sobre que ni te podías imaginar que tenía una bomba. De acuerdo. Pero si nosotros prohibiéramos todas las armas en los Estados Unidos, lo cual es imposible porque, ¿cómo? O sea, llegaste tarde a esa fiesta, papi. No puedes llegar y prohibir todas las armas en los Estados Unidos, porque hay cabezas de termo a que todavía no han leído a ese autor cubano maravilloso llamado Martí. ¿Qué es lo que decía Martí? Martí le dijo a todos los idiotas de su época algo que habría que decirle a todos los idiotas de esta época. Lo que sirve para un país no necesariamente sirve para otro país, porque son dos culturas diferentes. ¿Ok? Es como comparar el arroz con las lentejas, la lasaña con las tostadas mexicanas, el borscht ruso con el choripán argentino. No, papi, no. De hecho, una buena metáfora sería, es como comparar las empanadas venezolanas con las empanadas chilenas. Son dos cosas completamente distintas que lo único que comparten es que son empanadas. En este caso, son un país. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pero en Australia pusieron una ley y todos los ciudadanos de Australia tuvieron que dar sus armas. Papi, eso en Estados Unidos no se puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque Australia no es Estados Unidos y Estados Unidos no es Australia.
Eso está como los estúpidos que decían, ay, pero Donald Trump, deberías aprender de Nueva Zelanda que controlaron el coronavirus. Estúpido, 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 idiota, subnormal, cabeza de pito, cara de mierda, cabeza de alcornoque, idiota, cementerio de cromosomas. ¿Tú sabes cuántos ciudadanos, cuánta es la población de los Estados Unidos en comparación con Nueva Zelanda? O sea, tú agarras a todas las personas de Nueva Zelanda, toda la población, y no llegan ni siquiera a el Madison Square Garden. ¿A ti te parece, chico, que se pasa esa comparación? Y bueno, por supuesto, hacen exactamente lo mismo. Gente, Australia no es Estados Unidos no es Australia. Tú en Estados Unidos pasas una ley pidiéndole, demandando a la ciudadanía que entregue las armas y te van a hacer así, pero a dos manos. Les van a faltar dedos para todos los dedos medios que te van a enseñar, para todas las palomas que te van a pintar. No se puede. Aparte, ya hay demasiadas armas en Estados Unidos. Hay más armas que habitantes. Y dado que en Estados Unidos hay 320 millones de habitantes desde el último censo, que ya fue hace mucho tiempo, te invito a que te imagines lo que eso sería. No se puede. No se puede. No compares. Martí dijo, no compares un país con otro. O sea, no le ofrezcas a un país las soluciones que le sirvieron a otro, porque es otro pueblo, otra cultura. Así es simple. ¿Me entienden? Por eso es que en Latinoamérica, cada vez que intentaron ir de chupamedias por medidas que tomaron en Estados Unidos, tratar de replicarlas acá, salió para el culo. Salió para el recontraculo, no sirvió. Cada pueblo, cada cultura, cada idiosincrasia es una historia distinta. Punto. Y hay otro problema con las armas en los Estados Unidos, que es algo que casi nadie sabe, porque el que no es de Estados Unidos le gusta opinar de Estados Unidos sin saber un carajo de ese país. Ustedes saben que en ese país hay estados rojos y estados azules. Un estado rojo son los que por lo general la mayoría te vota a los republicanos, los conservadores, los de derecha. Y un estado azul son los que te votan por lo general a los demócratas, a los liberales, aunque allá la palabra liberal tiene otra connotación, a los que son más de centro y de izquierda. Por ejemplo, un estado rojo rojito, Texas. Un estado azul, pero azul, 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 Nueva York. ¿Cuál es el estado más demócrata, más azul de toda la Unión? California. ¿Cuál es el estado de Estados Unidos que más armas tiene? Cualquiera va a decir Texas. Dijiste Texas, llegaste a pensar Texas. Sé honesto, hubieras dicho Texas, ¿verdad? Pues te equivocaste. California. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el tema de las armas en ese país, en esa cultura, trasciende la cuestión ideológica, porque ese pueblo, las armas de fuego, las tienen aquí, mira, aquí, en las venas. Tienes que entender que hasta hace poquito más de 100 años, en Estados Unidos la gente iba a caballo con un arma aquí en la calzada y se mataban por cualquier huevonada. Es parte de su cultura. Ahora bien, no es parte de su cultura todos estos tiroteos. No, eso sí que no. Pero, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. A pesar de que la población estadounidense ha crecido, la cantidad de civiles con armas en todo ese país no ha aumentado mucho desde los años 70 hasta ahora. Y por supuesto, me fascinaría, no hay nada que más me gustaría que probártelo. Entonces, por favor, un poco de paciencia que quiero poner una imagen en pantalla. Ya va. Un minuto. Ok, aquí está.
quiero mostrarles algo muy interesante. Muy interesante. Este gráfico que está acá te muestra la cantidad de civiles estadounidenses desde los años 70 hasta el 2021 que tienen armas. Fíjate tú que el pico más grande ocurrió en 1985, durante la era Reagan. Había mucho más habitantes con armas que hoy día, o por lo menos que hasta el año pasado. ¿Cómo se explica eso? Si eres listo o lista, ya entenderás por dónde voy. ¿Por qué en los años 80 no había tiroteos de escuela? O no había casi ningún tiroteo de escuela. No se escuchaba. Porque es algo que ocurre hoy. ¿Por qué no ocurría antes si tantas armas había? Porque que yo sepa, ha habido tiroteos de escuelas en Estados Unidos en el siglo XX, de acuerdo. Pero esto es como una especie de pandemia endémica que comenzó a partir de Columbine, que ocurrió en los años 90. Y de ahí se fue repitiendo con mayor frecuencia cada vez. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué en los años 70? ¿Por qué en la década de los 80 no había tiroteos en escuela? Si había más armas, si los ciudadanos en las casas tenían más armas. Y fíjense ustedes que en el año 2000 bajó muchísimo, porque se habían implementado leyes antiarmas que luego el mismo George Bush derogó. Y luego volvió a aumentar. Pero entiéndanme la pregunta, vuelvo. ¿Por qué en los años 80, si esa fue la década con más ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, perdón, con armas en sus casas, por qué entonces no había tiroteos en escuela, como hoy? Ok. La respuesta es sencilla, gente, porque el problema no son las armas. Perdonen que sea chocante con una frasecita de esas que se la pasan repitiendo, pero pasa y resulta que es verdad. Las armas no matan gente. La gente mata a la gente. Amigas y amigos, el problema en Estados Unidos es que tienen una pandemia, pero no una bobada como el COVID. No. Ellos tienen una pandemia mucho peor. Tienen una pandemia de enfermedades mentales. Porque si a ti te impresiona, si a ti como mexicano, como argentino, como argentina, como mexicana, te impresiona la grieta política que hay en la sociedad, los pro-PG, los anti-PG, los kirchneristas, los anti-kirchneristas, si a ti esa grieta te impresiona, esa mierda no es nada. Eso es como comparar la colina de la campiña donde tu mami te llevaba a hacer picnic, al lado del Everest, al lado de la pedazo de grieta que hay en los Estados Unidos. Ahí sí hay una grieta jodida, una grieta tan profunda, que cada año se está pareciendo más a una preguerra civil. Porque hay mucha gente que se enloquece en Twitter, viendo noticias, que las noticias te comen la cabeza, quieren vivir en tu mente sin pagar la renta, quieren que te enojes, quieren que te enfades, quieren que te indignes, porque todos los putos días en Estados Unidos pareciera que fuera un día de campaña electoral presidencial. Yo no sé si en México pasa lo mismo, pero aquí en Argentina, cuando es año de elecciones, es una locura. Es como si apareciera una luna llena gigante sobre el cielo. La gente se vuelve loca. El ambiente se vuelve horrible. Y yo me imagino que en México debe ser igual. Hay un tal Alex que me está diciendo, en España es lo mismo. Bueno, Alex, en Estados Unidos es todos los días. Todos los días. Todos. Todos. Es una guerra. Guerra en internet. Guerra en foros. Guerra en las escuelas.
guerra ideológica, guerra de derecha versus izquierda, guerra de estamos perdiendo el país, de conspiraciones estúpidas como el gran reemplazo, guerra por las feminazis, guerra por toda esta vaina de la comunidad LGTBQE, RST, MNOPQ, WWZE. Todos los días es un cojeculo, todos los días es odio, todos los días es un relajo, todos los días es un puterío, los 365 días del año. Si a ti Twitter te vuelve loco, hermano, tú no sabes, eso es como estar en Twitter todo el santo día, segundo a segundo. Está en las películas, está en las series, está en las noticias, está en YouTube, está en Instagram, está en todos lados. El ciudadano americano no puede escapar. Esta situación ha llevado a lo que a mí me parece que es una preguerra civil. Estados Unidos tiene una pandemia de enfermedades mentales y eso es lo que pasa. El chico este, el idiota este, el semen tirado al piso este, el que mató a todas esas personas en Texas, el imbécil ese, el idiota. Ustedes vieron que es un enfermito mental. Pero ustedes no se dan cuenta de que ese chico parece el prototipo promedio de persona del alt-right que tú te encuentras en Twitter. Y eso no es por atacar a la derecha, porque francamente, a ver, los loquitos de ambos lados, a mí me parece que los de la derecha son más peligrosos, pero los de la izquierda son mucho más insoportables. Entre uno y otro a mí me caen peor los de la izquierda. Los progres, me provoca pegarles una patada en el culo, te lo juro. Te lo juro. Gente de mierda que todas las mañanas se levanta y toma pastillas para caer mal, para ser huevón. Huevón, estúpido, idiota. Pero también los de la derecha son una basura, hermano. Gente radicalizada. Porque todo su entorno, toda su atmósfera los radicalizó. Estados Unidos tiene una pandemia de enfermedades mentales, hermano. Hermana. Date cuenta, ese es el problema. Porque si no, ¿cómo me explicas? Que tengo entendido, lo lamento si me equivoco, pero me parece que en Suiza el tema de las armas está tan o más relajado que en Estados Unidos. En Suiza hay una enorme cantidad de personas con armas. De hecho, me parece a mí que Estados Unidos ni siquiera es el país porcentualmente con mayor armas por habitante. Con mayor cantidad de armas por habitante, perdón. Y sin embargo, esto es un problema de Estados Unidos. Hay un tal Rogelio Medina, te mando un abrazo, que me dice, en Noruega también hay mucha gente con armas, en Suiza. En Suiza hay un carajazal de gente con armas. De hecho, Suiza no tiene ni la mitad de 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 la población de Estados Unidos, pero porcentualmente es más la gente allá que tiene armas. Si lo equiparamos a la sociedad estadounidense, la sociedad suiza está más armada. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste sobre un tiroteo en Suiza? Ni siquiera en una escuela, un tiroteo. Y entonces, porque hay mucha gente, hay mucho progre hediondo, con moscas orbitándoles la cabeza y los sobacos. Ay, pero obviamente el problema es que tienen muchas armas. No, papi, ese no es el problema, lo siento, lo siento. Tienes mal los datos. ¿Cómo explicas Suiza? ¿Cómo explicas Noruega? Es más, en Rusia hay una enorme cantidad de gente con armas. Las leyes rusas lo prohíben, pero saben que las leyes rusas sirven menos que lo que está escrito en papel higiénico. Rusia es uno de los países más corruptos del mundo. La gente se pasa por el culo las leyes allá. Es como tu típico estado del tercer mundo. Y hay una enorme cantidad de gente con armas. Y sin embargo, Rusia, con todos los problemas que tiene, que tuvo, tiene y tendrá, no escuchas este tipo de cosas.
Gente, el problema está en la sociedad americana. El problema está en la sociedad estadounidense. Tienen una endemia fuertísima, jodidísima de enfermedades mentales provocada por su desastrosa cotidianeidad. Todo el tiempo es propaganda. Es propaganda. En la televisión, en las noticias, en las películas, en Netflix, en las animaciones. Ni Thundercat se puede ver hoy día sin un puto mensaje político. En los libros, en internet, en todos lados es inescapable. Obviamente es una sociedad que está enferma, muy enferma. Y ese es el problema que tienen. ¿Qué pasa si tú puedes agitar una varita mágica y hacer desaparecer todas las armas? Bueno, que la semana que viene, en vez de llevar una M15 a la escuela, un niño va a llevar un cuchillo. Ahí vamos a prohibir todos los cuchillos de combate. Ok, un cuchillo de cocina, no importa. Un destornillador, una piedra, un pote lleno de querosén y una caja de fósforos. ¿Qué vas a hacer, idiota? ¿Vas a prohibir todo eso? ¿Ah? Porque ese es el problema con los progres, pana. No te saben responder una sola pregunta complicada. Ni una. Un palo. Es más, el pupitre. ¡Pum! Bravo, qué gran logro. No se murieron 17 personas, se murieron 3. El problema sigue estando. Es un poco hipócrita querer prohibir las armas. Es querer solucionar algo con goma de mascar. No, el problema está en otro lado. ¿Y saben por qué nadie habla de ese problema, del verdadero problema? Porque ambos extremos tienen la culpa. Los dos la tienen. Los dos la tienen. Y nadie quiere aflojar. Eso es lo que está pasando allá. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino al respecto. A quien sea que quería saber mi opinión al respecto.